Bueno, mi nombre es Nicolás Güero. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores de la Ruby Meetup por dejarme hablar en esta ocasión. Y gracias a los de Howdy por hostear. Also, I wanted to mention that this talk will be in Spanish in honor of the native language of Uruguay. I'm saying this for the non-Spanish speakers. So yeah, the slides will be in English though, so I hope it will be helpful to at least follow the main thread. Marcos said to me that he was learning Spanish, so he should be fine, right? Bueno, arrancando un poquito, en particular les voy a estar compartiendo mi experiencia, lo que fui aprendiendo en el trayecto desde que, bueno, junto con unos compañeros de CEDARCode encontramos un bug en Rails, en el framework, hasta que, bueno, que lo reportamos a través de un issue y se realizó el fix. Un poquito así se va a estructurar la charla. Vamos a empezar con los objetivos. La idea en realidad, a grandes rasgos, es responder un par de preguntas. Responder un par de preguntitas. Y nada, plantear las motivaciones de la charla. El contexto, qué estábamos haciendo en el momento que nos encontramos con el bug. Estábamos solviendo una aplicación. El impacto que tenía sobre la aplicación. Vamos a presentar un proceso que va a servir tal vez como ayuda para la próxima vez que necesiten descubrir si un bug es un bug de Rails realmente y bueno, cómo actuar en esa situación. Y vamos a abrir un issue, vamos a ver cómo abrir un issue, cómo Rails quiere que abramos un issue. Vamos a arrancar con los objetivos. La primera pregunta que nos planteamos es cómo detectamos un bug en Rails. ¿Es un problema de Rails o es un problema de mi aplicación? La realidad es que todos nos encontramos con problemas en nuestras aplicaciones y bueno, es raro tener, digamos, el primer pensamiento de que se trata de un problema de Rails, ¿verdad? Suele ser un problema que nosotros mismos introdujimos, tal vez un error en el setup o bueno, diversas razones. Así que nada, como dije, vamos a estar presentando un proceso que por ahí nos va a permitir afirmar con cierto grado de confiabilidad que se trata de un problema de Rails y no de nuestra aplicación. Y también vamos a estar viendo en qué momento se introdujo el problema, a partir de qué cambios de Rails empezó a mostrarse este problema. Otra pregunta que vamos a estar respondiendo es cómo reportar un bug en Rails. Bueno, acá es donde vamos a ver cómo abrir un issue, qué quiere Rails al momento de abrir un issue. Y bueno, ¿qué información podemos proveer? En particular vamos a estar recopilando un montón de información a lo largo de todo el proceso que vamos a estar viendo. Y esa información la vamos a juntar para mandarla al momento de abrir el issue. Y vamos a ver que va a ser muy útil para su resolución. Y el tercero, último y para mí no menos importante, que para mí es un poco la motivación de esta charla, es motivarlos a contribuir. Que bueno, probablemente Rails sea la herramienta de trabajo de la mayoría de personas que está acá. Y podemos hacer lo que podamos de nuestra posición, al menos para mantenerlo. Y bueno, si nos encontramos un problema, como mínimo reportarlo. Esos son un poco los objetivos. Empezando a contar un poquito el contexto. Estábamos haciendo un upgrade de una aplicación. Estábamos subiendo de Rails 7.1 a Rails 7.2. Ruby 3.3, estábamos usando Postgres como base de datos y en particular la aplicación usaba Action Cable con el Postgres Adapter. Y bueno, parando un poquito acá, Action Cable, bastante por arriba para los que no lo conozcan, es una herramienta de Rails que nos permite integrar WebSockets a la aplicación muy fácilmente. ¿Para qué sirven los WebSockets? Bueno, suponiendo que tienen una aplicación de chateo, una aplicación de mensajería y tienen un chat abierto con una persona, si reciben un mensaje de la otra persona, sería deseable que el mensaje apareciese directamente en el chat sin la necesidad de refrescar la página. Eso es justamente lo que hacen los WebSockets, en particular es lo que Action Cable nos facilita. Y Postgres Adapter en este contexto es lo que nos provee esa implementación. Todo lo que sucede de fondo de Action Cable es provisto por Postgres Adapter. Para comentarles nomás, capaz que bajándolo al caso de nuestra aplicación, es una aplicación para pedir hamburguesas interna de CEDARCode. Todos los viernes pedimos hamburguesas.
Y bueno, la aplicación tiene una orden colaborativa en donde, bueno, varias personas pueden agregar su hamburguesa a la orden. La gracia de la feature es que si vos estás viendo la orden y otra persona agrega una hamburguesa a la orden, que, bueno, que lo vea sin la necesidad de recargar la página. Nada, para contarles para qué lo estábamos usando nosotros, en caso de que estén interesados. Bueno, resulta que al momento de hacer el upgrade a Rails 7.2, empezamos a notar cierta flakiness en los system specs. Los system specs estaban flaky, que bueno, significa que el comportamiento era no determinístico, o pasaban, daban success, o se quedaban en deadlock. Bueno, el test se quedaba ahí congelado, sin hacer nada. Y bueno, una serie de diferentes errores, como por ejemplo que mostraba una dirección de memoria muy rara, con un puntero, un double free, cosas bastante particulares, o stream closed in another thread, o bueno, cosas de este estilo, que capaz que nos dan un poquito más de pistas, porque nos está capaz que mencionando Action Cable, el Subscription Adapter y PostgreSQL, que era lo que nombrábamos recién. Y bueno, un poquito el impacto que tenía este problema en nuestra aplicación. En particular, a simple vista solo parecía que fallaba en el ambiente de testeo. En producción todo parecía que funcionaba bien. Y específicamente solo fallaban los tests donde había Action Cable en alguna de las views por las que pasaba el system spec. Nada, en base a esto y a lo que vimos anteriormente, este error en particular de Action Cable, el Subscription Adapter, nos pusimos a investigar un poquito y llegamos a un workaround, ¿ok? El primer workaround, en donde, bueno, acá en la pantalla vemos el cable YML, que es el archivo de configuración de Action Cable. Y nosotros estábamos usando la configuración, bueno, esta default que teníamos especificada acá, que indicaba que el adapter era PostgreSQL. Bueno, básicamente nosotros lo que hicimos es empezar a usar el adapter de test para el ambiente de test. Y particularmente los tests empezaron a pasar. Estaban pasando consistentemente. Así que bueno, nos da una pista más, ¿no? Pero, ¿qué implicancias tenía hacer este cambio, ¿no? ¿Qué implicancias tenía usar el adapter de test en el cable YML? Bueno, en particular, primero que nada, como dijimos, creo que no lo dije, pero el adapter de test lo que hace es moquear un montón de cosas que suceden de fondo de Action Cable, o sí lo dije, pero por las dudas. Así que nada, en particular, lo que estaría pasando es que nos estaríamos alejando todavía más del ambiente de producción, ¿verdad? Estaríamos haciendo que el ambiente de testeo en particular sea todavía más diferente al de producción y bueno, en un futuro podría darse que bueno, nuestros tests, nuestros system specs pasen, pero producción en realidad esté funcionando mal. ¿Estamos de acuerdo? Estoy aclarando esto porque en este punto, y dada que la aplicación no es tan crítica, o sí, porque lo usamos para pedir hamburguesas, yo cuando me estaba haciendo cargo de este problema, como que tuve la tentación de quedarme con el workaround. Los tests pasaban, no parecía haber un problema de producción, las hamburguesas se cargaban correctamente, estábamos todos contentos. Y pensé en dejarlo. Pero mis grandes compañeros de Cedarcode me motivaron y me dijeron que el problema no olía bien. Me motivaron a seguir adelante, ¿no? Bueno, la gracia, o sea, ¿por qué comento esto? Porque probablemente muchas veces, muchos de los que están acá se hayan encontrado con un problema de Rails. Que bueno, que al final, no los culpo, porque yo también lo quise hacer, terminamos tapando con un workaround, ¿verdad? Nos fijamos en las issues a ver si a alguien le pasó y a ver si, bueno, si podemos hacer un monkey patch o si podemos tratar el síntoma, pero no la patología. O sea, ¿por qué está pasando esto que está pasando? ¿Por qué tenemos que hacer un monkey patch? ¿Es realmente necesario hacer un monkey patch o lo que sea? Nada, motivarlos bueno, en la medida de lo posible seguir escarbando en los problemas, aunque, bueno, todos somos humanos y todos tenemos proyectos con deadlines, con presiones. En particular no me imponían ninguna presión a mí y por eso tuve esa tentación al principio. Pero no estoy arrepentido de seguir escarbando porque probablemente en ese caso no estaría dando la charla y tal vez no hubiésemos solucionado el problema de Rails, ¿no? Así que fue un win-win. En vista de que vamos a seguir indagando un poquito en el problema, bueno, sigamos escarbando, ¿no? ¿Qué sabemos del problema hasta ahora? Está relacionado con Rails 7.2 porque empezó a pasar desde que subimos la aplicación a 7.2. Está relacionado con Action Cable, los errores lo decían y solo fallan los specs que tienen Action Cable.
Y está relacionado con el Postgres Adapter a priori también, porque cuando nos pasamos al adapter de test, el problema dejó de pasar. Y una vez que te pones a escarbar en el problema y bueno, intentás buscar explicaciones y chequeas una y otra vez que no es un problema de tu aplicación, que no te equivocaste en nada o parece ser que no te equivocaste en nada, es natural que surja la pregunta, ¿es un problema de mi aplicación realmente o es un problema del framework, de Rails? Acá les quería preguntar a ustedes qué harían. Probablemente más de uno sepa la respuesta, así que no sean tímidos y participen. El que quiera levantar la mano y dar una opción la puede dar. Que no se acerque, que capaz que ya escucharon la charla. ¿Qué harían para qué? Bueno, para saber si es un problema de Rails o de tu aplicación. Empezás una aplicación nueva, chiquita, tratando de reproducir el problema. Excelente, bueno, sí, excelente. Eso es exactamente lo que hicimos. Creamos dos aplicaciones desde cero, ¿ok? Una en Rails 7.2 y otra en Rails 8, porque para ese momento ya estaba Rails 8. Y nada, se barajaba también la opción de subir a Rails 8 a ver si esto solucionaba el problema, ¿no? Tampoco es la forma de pensar porque es como estar zafando también, ¿no? Creamos dos aplicaciones desde cero haciendo lo mínimo posible. O sea, la idea era intentar replicar el problema con una aplicación desde cero haciendo la menor cantidad de cambios posibles al setup. Hicimos Rails New, corrimos las migraciones, generamos un modelo bien básico usando el scaffold. Setapeamos Action Cable, hicimos un System Spec y le dimos nomás. Cuestión, bueno, esta es una fotito del System Spec, no tiene nada al otro mundo. Vamos al index, al new, create, update, edit, probamos todos los flujos. En particular, vimos que pasaba en ambas aplicaciones, en Rails 7.2 y en Rails 8. Así que parecería ya, digamos que con cierto grado de confiabilidad podemos asegurar que es un problema de Rails, ¿no? Más o menos en esas direcciones nos preguntamos ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo esto es un problema en Rails? ¿Alguno tiene alguna idea acá de cómo detectar desde cuándo se introdujo este problema, desde cuándo empezó a pasar? Nosotros tenemos acotado, digamos, el rango es entre los cambios que estaban en Rails 7.1 hasta los que se introdujeron en Rails 7.2. ¿Alguno tiene alguna idea? Git bisect. Git bisect. Excelente. Excelente. En particular vamos a hacer un Git bisect sobre el repositorio de Rails. ¿Ok? Yo también he usado Git bisect, pero esta fue la primera vez que lo usé bajo recomendación de otros compañeros de Cedar Code sobre una dependencia de mi proyecto, porque Rails es una dependencia de nuestros proyectos, ¿verdad? Bueno, para mí lo interesante y lo que tenía más valor es que lo estamos usando sobre una dependencia del proyecto. Y bueno, explicando un poquito Git bisect para los que no lo conozcan, es una herramienta que nos provee Git para hacer una búsqueda binaria sobre el espacio de commits. Básicamente acotamos el espacio de commits dándole al Git bisect uno donde el problema no esté, uno donde sepamos que funciona bien. Este en nuestro caso puede ser el último commit de la release de Rails 7.1 y uno donde el problema esté presente, donde funcione mal. Este podría ser el último commit de la última release de Rails 7.2. El Git bisect cuando empieza lo que hace es ir al medio de estos dos commits y te pregunta, ¿acá está el problema o no está el problema? En base a tu respuesta va a decidir si buscar en una mitad o en la otra mitad. Y eso es justamente a lo que me refería con búsqueda binaria. Bueno, pasando a cómo lo aplicamos sobre el repo de Rails. Primero nos clonamos el repo de Rails localmente. Después, en nuestra aplicación, vamos al shemfile y apuntamos la gema de Rails a la que acabamos de clonar localmente. Empezamos el Git bisect en el repositorio. Y para cada uno de los pasos del Git bisect, es decir, cuando el Git bisect se mueva a las mitades, lo que vamos a hacer es un bundle install desde nuestra aplicación, ¿okay? Para empaquetar las dependencias de la aplicación con los cambios que tenga ese commit específico de Rails sobre el que está parado el Git bisect. Y después vamos a correr los specs que estaban flaky. Acá notar que, bueno, en el caso donde el test falle podemos asegurar de que el problema está presente. Pero si el test pasa no podemos asegurar nada, ¿no? Hay que correrlo una cantidad suficiente de veces como para ganar suficiente confianza de que el problema, no está presente. Igualmente si metemos la pata no vamos a dar cuenta al final porque vamos a llegar a un commit que no tiene mucho sentido. Pero bueno, llegamos a una pull request. Llegamos a una pull request donde parecía que la issue se había introducido. En particular, hasta antes de esa pull request la aplicación
tenía los tests funcionando consistentemente y después de los cambios de esta pull request empezó a estar flaky. Nada, el título de la pull request es Decouple Transactional Fixtures and Active Connections y lo que hace a grandes rasgos, no me quiero meter mucho, pero es cambiar cómo se manejan las conexiones a la base de datos, el connection pool de Active Record en el contexto de las transactional fixtures. Las transactional fixtures, para los que no lo conozcan, es una configuración default de Rails que se encarga de que los tests no afecten el estado de la base de datos. En los tests hacemos updates y creamos records y una vez que termina el test, en realidad si vemos la base de datos de test, ninguno de estos cambios que hicimos adentro de los tests están reflejados en la base de datos. Esto es porque Transactional Fixture lo que hace es rapear cada uno de los tests en una transacción de la base de datos que rollbackea al final del test. Y acá es donde surgió un segundo workaround. Dijimos, ¿qué pasa si sacamos Transactional Fixtures y la reemplazamos por una gema que hace exactamente lo mismo, que se llama Database Cleaner? Esta gema es literalmente para el mismo propósito, incluso el autor de la gema especifica en el README que su motivación para crear la gema fue tener una feature igual a la de Transactional Fixtures en sus aplicaciones de Active Record que no tuviesen, que no fuesen de Rails. Y los tests pasaban. Así que, en particular, teníamos otra pista más, ¿no? Ahora, 2 pistas, porque también vimos que era un problema de Rails 8, que antes no lo sabíamos. Y, agregamos también las Transactional Fixtures al problema. Vamos a abrir el issue, entonces. Tenemos suficiente información, ¿no? En particular, sabemos que el problema está relacionado a Action Cable, al Progress Adapter y a las Transactional Fixtures. Tenemos 2 apps con la menor cantidad de cambios posibles que reproducen el issue en Rails 7.2 y en Rails 8. Tenemos 2 workarounds, el que tiene el test adapter y con Database Cleaner, y el pull request donde fue introducido el problema. Pero vamos a agregarle una cosita más. Vamos a hacer un backtrace y un memory profile usando la gema SIGDump. SIGDump, para lo que nos sirve es para hacer un dump del estado del proceso, ¿ok? En particular a nosotros nos servía especialmente para cuando el proceso se quedaba en deadlock. ¿Y por qué nos servía? Porque nos da un backtrace de todos los hilos de ese proceso. Lo cual es muy interesante porque podemos saber en qué andaba cada uno de los hilos al momento en el que se quedó en deadlock, ¿no? ¿Qué recursos estaban pidiendo los diferentes hilos por el que se quedaron esperando, ¿no? Además de eso tenemos cantidad de objetos por clase y un profiler reports del garbage collector. Y agregando esta última pista, nos dedicamos a abrir el issue. Las instrucciones para abrir el issue, al menos las que nos da Rails a grandes rasgos, es primero que nada chequear que no esté reportado, dar una descripción clara con un título, un paso a paso para reproducirlo y las system configurations. ¿Qué Ruby estabas usando? ¿Qué Rails estabas usando? Y en particular cito acá lo que dicen las guides de Rails, que es que tu meta debería ser hacer fácil para vos y para los otros reproducir el bug y encontrar un fix. ¿Ok? Esa es un poco la forma de pensar que hay que tener a la hora de abrir un issue. Este es el template para abrir un issue, este es el genérico. Hay templates según dónde quieras abrir el issue, sobre qué módulo de Rails. En particular, como en nuestro caso estaba involucrado Action Cable y Active Record, fuimos con el genérico, pero nada, para que sepan que existen más específicos. Y esta es la issue que abrimos nosotros. En particular, Action Cable and Transactional Fixtures with Progress Adapter causing flaky system specs. Dimos la descripción, el contexto, qué estaba pasando. Comentamos sobre los 2 workarounds. Le linkeamos la pull request donde se introdujo el issue que encontramos en el git bisect. Dimos las 2 aplicaciones que creamos desde cero para reproducirlo en Rails 7.2 y en Rails 8. La system configuration y el stack trace que creamos usando la gema SIGDump. También linkeamos alguna capturita con algunos de los errores que aparecían a la hora de correr los specs en caso de que fuese útil.
Y enseguida que creamos el issue, este miembro del Rails Core, cuyo nombre de GitHub es Byroot, pero su nombre real es John Bussier, se le asignó enseguida que lo creamos. Y al otro día ya tenía un fix pronto para Rails 8 que backporteó a Rails 7.2. Y nada, lo que me interesa destacar es que, a ver, si bien nosotros no fuimos los que hicimos el cambio para solucionar el problema, en realidad el muchacho este nos reconoció y nos agradeció la cantidad de información para reproducirlo, ¿no? Bueno, que si le entregás esa cantidad de contexto e información a una persona que está metida en el código, ya indagó en las connection pools, está metida en Active Record, el fix lo saca al toque. Bueno, acá está la pull request, en donde justamente manda el fix. Lo que hizo es, bueno, les leo. Action cable must avoid using a pinned connection to subscribe to notification, as it can be done in a thread safe way. So it must ensure that it has a dedicated connection for that. Había un problema de concurrencia, como estábamos diciendo. Parece que Action Cable estaba intentando acceder a una conexión a la cual no se podía acceder. La tenía reservado otro thread y Action Cable se quedaba esperando con el tema de las notifications y bueno, por eso justamente solo fallaban los tests que estaba presente Action Cable. Y bueno, un poco eso es lo que hicimos. Si bien no fuimos nosotros los que dimos el fix para el problema, nada, quería por ahí hacerle llegar el mensaje de que está bueno contribuir desde la posición en la que estemos y desde cómo podamos. Yo la verdad que en particular, desde el momento en el que creé el issue, intenté debuggar, me puse a ver las connection pools, Active Record, por primera vez, por cierto. Y bueno, llené todo de puts y de buybacks y la realidad es que poca cosa pude concluir. Bueno, además el muchacho lo resolvió en unas pocas horas, ¿no? Entonces como que no me dio mucha chance de indagar. Sí. Pero bueno, nada, incentivarlos a contribuir. Espero que hayan podido aprender una cosita o dos de esta charla. Me quedo súper contento si ese fue el caso. Y nada, por ahí nos quedamos. Bueno, un espacio de preguntas. Tengo un challenge para vos. A ver. Me gustan los retos. Bueno, hace 2 meses hice un upgrade de una aplicación de Rails de 7.1 a 7.2. Hace unos meses. Esto también fue hace unos meses. Hace 2 meses. O un mes, 2 meses, por ahí. Y me encontré básicamente con los mismos problemas en los tests, pero no con Action Cable, sino con Active Show. Y usando Delay Show como el adapter con Postgres. Y también problemas de test flaky con conexión y tablas que no existían y en realidad estaban ahí, cosas así. Y nosotros usamos Database Cleaner, no usamos Fixture, usamos Database Cleaner. Pero ahí tenés una punta para ir investigando, porque yo me quedé de Yo me quedé en el workaround y cambié el adapter de los shows a test. Lo cambié del async a test. Entonces, como igual no queríamos testear los shows, lo estábamos corriendo al pedo. I feel you. Lo cambié a test, pasaron los test y ahí estamos en producción con este bug. Ship it. Not my problem. No, igual estuve como una semana